¿Quién fue David antes de su encuentro con Goliat? Antes de su encuentro con Goliat, David era un joven pastor de ovejas en Belén, el menor de los 8 hijos de Isaí. Era conocido por su habilidad con el arpa, su fe en Dios y su valentía al proteger a su rebaño de leones y osos. También había sido ungido secretamente por el profeta Samuel como futuro rey de Israel, aunque en ese momento seguía siendo un pastor humilde. ¿Quién fue Goliat? Goliat era un guerrero filisteo de Gat, descrito como un gigante, con una estatura de 6 codos y un palmo, aproximadamente 2 metros o 9 pies y 9 pulgadas. Era el campeón de su ejército y estaba completamente equipado con una armadura de bronce, un casco de bronce, una cota de malla pesada, grebas de bronce y una jabalina de bronce. Su lanza tenía una punta de hierro que pesaba 600 siclos, aproximadamente 6 kilogramos o 15 libras. ¿Dónde tuvo lugar el enfrentamiento entre David y Goliat? El enfrentamiento tuvo lugar en el valle de Ela, una llanura entre las ciudades filisteas de Soco y Aseca, y el campamento israelita estaba ubicado en las cercanías. ¿Cuál era el contexto político y militar de la época? En la época, los filisteos eran un pueblo poderoso y belicoso que constantemente amenazaba las fronteras de Israel. Había una guerra en curso entre israelitas y filisteos, y ambos ejércitos estaban acampados frente a frente, buscando una resolución. ¿Cuál fue el desafío de Goliat a los israelitas? Goliat desafió a los israelitas a un combate individual. Proponía que, en lugar de una batalla a gran escala con grandes pérdidas, un campeón de Israel se enfrentara a él. Si Goliat ganaba, los israelitas serían siervos de los filisteos; si el campeón israelita lo derrotaba, los filisteos serían sus siervos. ¿Cómo reaccionaron los israelitas al desafío de Goliat? Los israelitas, incluido el rey Saúl, estaban aterrorizados por el tamaño y la reputación de Goliat. Nadie se atrevía a aceptar su desafío, y durante 40 días, Goliat repetía su provocación cada mañana y tarde, humillando al ejército israelita. ¿Por qué David llegó al campo de batalla? David llegó al campo de batalla por orden de su padre, Isaí, quien le pidió que llevara provisiones, pan y quesos, a sus hermanos mayores que estaban sirviendo en el ejército de Saúl, y que averiguara cómo estaban. ¿Qué provocó la indignación de David al llegar al campamento? David se indignó al escuchar los insultos y desafíos de Goliat, y al ver el miedo y la parálisis del ejército israelita. Le pareció inaceptable que un incircunciso, un pagano, desafiara a los ejércitos del Dios vivo. ¿Qué promesa se había hecho a quien derrotara a Goliat? El rey Saúl había prometido grandes riquezas, la mano de su hija y la exención de impuestos para la familia de quien derrotara a Goliat. ¿Cómo reaccionaron los hermanos de David ante su interés en Goliat? Los hermanos de David, especialmente Eliab, se enojaron con él, acusándolo de arrogancia y de haber venido solo para presenciar la batalla. Menospreciaron su papel de pastor y su interés en algo tan grande para él. ¿Cómo convenció David al rey Saúl para que le permitiera luchar? David convenció a Saúl contándole cómo había protegido a sus ovejas de leones y osos, y cómo confiaba en que el mismo Dios que lo había librado de esas bestias lo libraría de Goliat. Su fe y determinación impresionaron a Saúl. ¿Qué armadura le ofreció Saúl a David? Saúl le ofreció a David su propia armadura, que incluía un casco de bronce, una cota de malla y una espada. ¿Por qué David rechazó la armadura de Saúl? David rechazó la armadura de Saúl porque no estaba acostumbrado a ella y le resultaba incómoda y pesada. Sabía que su fuerza no residía en la armadura humana, sino en la ayuda divina. ¿Qué armas eligió David para enfrentarse a Goliat? David eligió sus herramientas de pastor, un cayado, 5 piedras lisas del arroyo y su honda. ¿Cómo se burló Goliat de David al verlo? Goliat se burló de David, preguntándole si era un perro para que viniera a él con un palo. Despreció su juventud y su apariencia, maldiciéndolo por sus dioses y prometiendo dar su carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. ¿Cuál fue la respuesta de David a las burlas de Goliat? La respuesta de David fue una de las frases más icónicas de la Biblia: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David declaró que el propósito de la batalla era que toda la tierra supiera que hay Dios en Israel y que no se salvaba con espada ni con lanza. Describe el momento clave del enfrentamiento. Cuando Goliat avanzaba hacia David, éste corrió rápidamente hacia él. Metió su mano en su bolsa, sacó una piedra y la lanzó con su honda con toda su fuerza. La piedra golpeó a Goliat en la frente con tal impacto que se incrustó en su cráneo. ¿Qué sucedió después de que la piedra golpeara a Goliat?
Goliat cayó de bruces al suelo, inconsciente o muerto. ¿Qué hizo David después de que Goliat cayó? David corrió hacia Goliat, tomó la espada del gigante de su vaina y la usó para decapitarlo. Luego levantó la cabeza de Goliat, mostrando la victoria. ¿Cómo reaccionaron los filisteos al ver a Goliat muerto? Los filisteos huyeron en desbandada, llenos de pánico al ver a su campeón caído. ¿Cómo reaccionaron los israelitas a la victoria de David? Los israelitas, llenos de ánimo y valor, se levantaron y persiguieron a los filisteos hasta Gat y las puertas de Ecrón, logrando una gran victoria. ¿Qué hizo David con la cabeza de Goliat? David llevó la cabeza de Goliat a Jerusalén. ¿Qué hizo David con la armadura de Goliat? La armadura de Goliat fue guardada en la tienda de David. Más tarde, la espada de Goliat fue colocada en el santuario en Nob, detrás del efod, como un recordatorio de la gran victoria. ¿Cuál fue el impacto inmediato de la victoria de David en su vida? David fue llevado ante el rey Saúl. Jonatán, el hijo de Saúl, desarrolló una amistad profunda y duradera con David, y Saúl lo puso al mando de los guerreros y lo mantuvo en su corte. ¿Qué se puede aprender de la fe de David en esta historia? La historia de David y Goliat es un testimonio de la fe inquebrantable de David en Dios. Él no confió en su propia fuerza ni en armas humanas, sino en el poder de Dios para librarlo. Su fe le permitió ver a Goliat no como un enemigo invencible, sino como alguien que había desafiado al Dios de Israel. ¿Qué simboliza Goliat en esta narrativa? Simboliza los obstáculos aparentemente insuperables, los miedos abrumadores y las fuerzas que parecen invencibles en la vida. Representa los desafíos que nos paralizan y nos hacen dudar de nuestras capacidades y de la ayuda divina. ¿Qué simboliza David en esta narrativa? David simboliza al individuo con fe, coraje y humildad, que está dispuesto a enfrentar desafíos aparentemente imposibles confiando en un poder superior. Representa la idea de que la victoria no siempre depende del tamaño o la fuerza física, sino de la fe, la estrategia y la intervención divina. ¿Qué mensaje transmite la historia sobre la relación entre el poder físico y el poder espiritual? La historia enfatiza que el poder espiritual y la fe en Dios son superiores al poder físico. Mientras que Goliat dependía de su tamaño, fuerza y armamento, David dependía de su fe en el Dios Todopoderoso. ¿Cómo se contrasta la actitud de Saúl con la de David? Saúl, a pesar de ser rey y guerrero, estaba dominado por el miedo y la duda, lo que lo paralizó. David, en cambio, a pesar de su juventud y falta de experiencia militar, estaba lleno de fe y determinación, lo que lo impulsó a actuar. ¿Qué lecciones de liderazgo se pueden extraer de David en este episodio? David demostró un liderazgo audaz al desafiar el status quo y ofrecerse como voluntario. Tuvo la visión de que el desafío de Goliat era una afrenta a Dios, no solo a Israel. Mostró confianza, ingenio, al elegir sus armas, y la capacidad de inspirar a otros. ¿De qué manera la historia de David y Goliat ha trascendido su contexto bíblico? La historia se ha convertido en un arquetipo universal para describir una situación en la que un contendiente más pequeño y aparentemente más débil derrota a un oponente mucho más grande y poderoso. Se utiliza en el deporte, los negocios, la política y la vida cotidiana para inspirar a aquellos que enfrentan desafíos abrumadores. ¿Qué importancia tiene la honda como arma en este relato? La honda era un arma común para los pastores en la antigüedad, utilizada para proteger a sus rebaños y para cazar. En el contexto de la historia, la elección de la honda por parte de David subraya su dependencia de sus habilidades humildes y de la ayuda divina, en contraste con las armas sofisticadas de Goliat. ¿Cómo contribuye la historia a la caracterización de David como futuro rey de Israel? La victoria sobre Goliat fue un evento crucial que estableció a David como un héroe nacional y un líder con valentía, fe y la bendición de Dios. Este evento lo catapultó a la fama y comenzó su ascenso hacia el trono de Israel. ¿Qué implicaciones teológicas tiene la victoria de David sobre Goliat? Teológicamente, la historia enfatiza la soberanía de Dios sobre las circunstancias humanas. Muestra que Dios puede usar a los humildes e inesperados para lograr sus propósitos, y que Él es un Dios que lucha por su pueblo. ¿Cómo se puede aplicar la historia de David y Goliat a los desafíos de la vida moderna? La historia nos anima a no desanimarnos ante los desafíos aparentemente insuperables. Nos recuerda que la fe, la determinación, la creatividad y la confianza en un poder superior pueden ayudarnos a superar obstáculos que parecen imposibles. ¿Qué papel juega la humillación en el desarrollo de la trama? La humillación constante de Goliat hacia el ejército israelita es un catalizador crucial. Es esta humillación la que finalmente impulsa a David a actuar, incapaz de soportar que el nombre de Dios sea denigrado.
¿Cómo se puede interpretar la elección de las 5 piedras por parte de David? Si bien solo usó una piedra, la elección de 5 puede interpretarse de varias maneras: preparación para la eventualidad de fallar. O quizás como una indicación de que David no tenía miedo de enfrentar a Goliat o a otros posibles oponentes filisteos si fuera necesario. Algunos comentaristas también señalan que eran 5 ciudades filisteas importantes, simbolizando un golpe a toda su confederación. ¿Qué papel juega la ubicación geográfica, el Valle de Ela, en la historia? El Valle de Ela era un lugar estratégico de batalla entre israelitas y filisteos. Su topografía, con colinas a cada lado, permitía a ambos ejércitos acampar y observar la confrontación, lo que intensificaba el drama del desafío de Goliat. ¿Cómo se relaciona la victoria de David con su unción previa por Samuel? La victoria sobre Goliat fue la primera manifestación pública del favor de Dios sobre David, confirmando la elección divina que Samuel había realizado en secreto. Sirvió como una señal de que David, a pesar de su juventud, estaba destinado a grandes cosas. ¿Qué nos enseña la historia sobre la importancia de la acción individual frente a la inacción colectiva? La historia resalta cómo la valentía y la acción de un solo individuo, David, pudieron cambiar el curso de una situación de parálisis y miedo que afectaba a todo un ejército. Demuestra el poder del liderazgo individual. ¿Qué papel juega el diálogo entre David y Goliat antes de la batalla? El diálogo es crucial porque no es solo un intercambio de amenazas, sino una declaración de principios y una confrontación de creencias. David proclama su fe en el Dios vivo, mientras Goliat se burla, lo que establece el verdadero conflicto como uno espiritual. ¿Cómo se diferencia la visión de la batalla de David de la de Saúl y el resto del ejército? Saúl y el ejército veían una batalla entre un hombre diminuto y un gigante invencible. David la veía como una batalla entre el Dios de Israel y los dioses paganos de los filisteos, donde el tamaño del guerrero era irrelevante. ¿Qué significa la frase "el Espíritu de Jehová vino sobre David" en el contexto de su victoria? Si bien el texto no dice explícitamente "el Espíritu de Jehová vino sobre David" justo antes de la batalla, eso se dice cuando Samuel lo unge. La victoria misma es una clara demostración de la presencia y el poder de Dios obrando a través de él. La unción previa de David con el Espíritu ya lo había preparado para tales hazañas. ¿Qué consecuencias a largo plazo tuvo la victoria de David sobre Goliat para la historia de Israel? Esta victoria no solo libró a Israel de la opresión filistea en ese momento, sino que también elevó a David a una posición de prominencia, allanando el camino para que finalmente se convirtiera en rey de Israel, estableciendo una dinastía que duraría siglos y de la cual nacería el Mesías. ¿Cómo se utiliza la historia de David y Goliat en la cultura popular y en la literatura? La historia es un tropo recurrente en la cultura popular. Se utiliza en películas, libros, canciones y discursos para ilustrar temas de underdog, victoria improbable, fe contra el miedo y el poder de lo pequeño sobre lo grande. ¿Hay alguna interpretación simbólica del cayado de David? El cayado de pastor, además de ser una herramienta práctica, puede simbolizar la guía y la protección. David, el pastor, usa su cayado como un recordatorio de su rol y de la guía de Dios. ¿Qué enseñanzas éticas se desprenden del comportamiento de David en esta historia? La historia resalta valores como la valentía, la humildad, al no depender de armas ostentosas, la fe inquebrantable en Dios, la indignación ante la injusticia y la disposición a defender lo que es correcto. ¿De qué manera la juventud de David realza el milagro de su victoria? La extrema juventud de David hace que su victoria sea aún más extraordinaria. Contrasta su inexperiencia militar con la veteranía y el tamaño de Goliat, haciendo evidente que no fue su propia fuerza, sino la intervención divina, lo que le dio la victoria. ¿Cómo influyó la victoria de David en la moral del ejército israelita? La victoria transformó la moral del ejército israelita de un estado de terror y parálisis a uno de euforia y confianza. Pasaron de la huida a la persecución de sus enemigos, logrando una victoria decisiva. ¿Cuál es el legado duradero de la historia de David y Goliat? El legado de la historia es su mensaje atemporal de esperanza y empoderamiento. Sigue inspirando a personas de todas las edades y trasfondos a creer que incluso los desafíos más grandes pueden ser superados con fe, coraje y la ayuda divina, y que no hay obstáculo demasiado grande para el poder de Dios.